Estamos en Hechos capítulo 17 y ya hemos visto la semana pasada acerca de los cristianos de Berea. Ahora vamos a ver qué pasó, según Hechos capítulo 17, en Atenas. Hechos 17, versículo 16, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién? A Silas y a Timoteo, que se habían quedado en Berea. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga, dice la Biblia, con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Verso 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Chismoso, ¿no? Algo querían escuchar nuevo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, porque creemos que a través de la lectura de este pasaje, tú vas a hablar a nuestra vida. Algo tienes que decirnos hoy, Señor. Así que pedimos que sea la obra de tu Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón, ayudándonos a agradarte en todo, Señor. Danos fortaleza, danos tu ayuda espiritual. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este pasaje nos vamos a encontrar al apóstol Pablo en una ciudad. Él estaba en la ciudad de Atenas. Estando allí en la ciudad de Atenas, dice que el apóstol Pablo se enardecía en su espíritu al ver a la ciudad que estaba sumergida en la idolatría. Hermanos, Atenas, en la época de Pablo, era una ciudad que carecía de importancia política. Inclusive, era una ciudad que estaba en declive económico, ya que para la época del apóstol Pablo, Atenas no era una ciudad importante de la provincia romana. Si bien es cierto, la ciudad todavía permanecía con un renombre de haber sido cuna de grandes filósofos, como aquel filósofo que divide la historia en presocráticos y socráticos. El gran Sócrates, pues. Si es presocrático, Sócrates es el que inicia la filosofía allá en Grecia. Este gran personaje, hermano, que vamos a ver más adelante, que murió envenenado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque su condena de muerte fue esa, tomar veneno. Esa fue su condena de muerte. ¿Y por qué? Por predicar nuevos dioses. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hasta esa ciudad llegó el apóstol Pablo. Y evidentemente Atenas era una ciudad que tenía renombre de haber sido cuna de grandes filósofos. Atenas tenía el renombre de ser una de las ciudades artísticas más importantes del mundo. Hablando artística e intelectualmente, Atenas era incomparable
Si hablamos de filosofía, habían tres centros importantes de filosofía en el mundo antiguo. Uno era Atenas, el otro era Alejandría en Egipto y otro era Tarso en Siria. Eran tres ciudades donde la filosofía helénica había encontrado su máximo esplendor. Y era conocida estas ciudades. Y evidentemente Atenas, aunque no tenía la potencia de ser una provincia romana importante, quedaba con los antiguos vestigios y con el renombre de lo que otrora había sido la gloria de la ciudad ateniense. Ahora, Pablo llega como turista a esa ciudad. Pablo no llegó con la intención de predicar el evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Porque él tuvo que salir de Berea en el versículo anterior, porque le estaban persiguiendo los judíos de Tesalónica. Y por eso llega hasta Atenas, sin la intención de abrir una iglesia allí, pero llega. Pero si usted mira el versículo 16, mientras Pablo los esperaba, ¿a quién? A Silas y a Timoteo en Atenas, su espíritu, o sea, lo más profundo del corazón de Pablo, dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea que el corazón del apóstol Pablo, hermano, no estaba tranquilo de ver cómo la gente se estaba sumergiendo en el pecado, en la maldad. Porque, hermanos, el primer paso del pecado para una mente reprobada es la idolatría. Eso no lo digo yo, ni lo he inventado yo. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 1, y lo vamos a ver el día domingo. El día domingo vamos a estar estudiando el libro de Romanos. Y ahí vamos a ver cómo el primer paso en el descenso de la escalera de pecados es la idolatría. Porque dice que conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron honra, sino que su necio corazón fue entenebrecido y adoraron a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces el apóstol Pablo, evidentemente en Atenas, se sentía impotente, hermano. Se sentía incómodo de ver cómo la ciudad se había sumergido en la idolatría, en el pecado, en la maldad. Y evidentemente el espíritu del apóstol Pablo se conmueve por predicar el evangelio. Él llega como turista, pero hermano, se convierte en ese momento en un ganador de almas. Hermano, no sé si usted le inmuta o se conmueve ver el pecado en el que está nuestra sociedad, que está nuestro distrito, que está nuestro pueblo. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, nuestro corazón tiene que moverse, enardecerse. Nuestro corazón tiene que sentir un vivo celo por predicar la palabra de Dios. Eso necesitamos, predicar la palabra de Dios. Más viendo que la gente se corrompe en la idolatría, en el pecado, en la maldad. ¿Y sabe qué necesita la gente? La palabra de Dios. La gente necesita el mensaje del evangelio. Y eso lo vamos a ver el día domingo. Porque lo único que puede cambiar a una persona es la palabra de Dios. No hay otra cosa. La palabra de Dios. Hermanos, y el apóstol Pablo comenzó a predicar y hablar del Señor en Atenas, una ciudad que dicen los historiadores era una ciudad muy supersticiosa. Un antiguo escritor griego decía que en Atenas era más fácil encontrar la imagen de un dios que encontrar a un hombre. O sea, Atenas estaba plagado de dioses falsos. Y habían más dioses que seres humanos. ¿Usted se imagina? Y hasta ahí llega
Pablo. Y alguien diría, sin querer queriendo, porque como que no quiso llegar por ahí, pero llegó no porque quiso o porque no quiso, sino porque el Espíritu Santo lo llevó a ese lugar. De repente usted llega a un lugar, hermano, de la casa de un familiar, de la casa de un amigo, a la casa de un vecino, y usted comienza a compartir la palabra de Dios, y ese familiar, ese amigo, ese vecino le dice, esa es la palabra que yo necesitaba. Pero no es porque usted llegó, es porque el Espíritu Santo lo llevó a ese momento para hablarle la palabra de Dios, para predicarle el mensaje que necesitaba. Hermanos, seamos instrumentos de Dios. Amén. No seamos instrumentos del diablo, porque el diablo también tiene instrumentos para desanimar a los hijos de Dios, para alejar a los incrédulos del evangelio. No seamos instrumentos del diablo, seamos instrumentos de Dios. Amén. Así como Pablo, este hombre que llegó a Atenas a predicar el mensaje de la palabra de Dios. En ese momento que él vio que la ciudad estaba sumergida en idolatría. Ahora, mire lo que dice allí. Vamos a ver un poco del contexto, versículo 17. ¿Está conmigo ahí? Mire el versículo 17, Hechos 17, 17. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, andaba predicando en la sinagoga, andaba predicando por aquí y por allá, y se iba a las plazas y se metía al mercadillo y comenzaba a predicar el mensaje de la palabra de Dios. O mire, dice verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Siempre chismosos, hermano. Ay, pastor, todas las prédicas hablan de chismosos, para que veas. Verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hermanos, aquí encontramos que el apóstol Pablo comenzó a compartir la palabra de Dios en todo lugar, hasta que le escucharon dos clases de filósofos que habían en Atenas en aquel entonces: los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran filósofos griegos de la escuela del famoso filósofo Epicurio, de ahí viene Epicúreos, y ellos postulaban que el supremo bien del hombre era eliminar el dolor a través del placer. Mientras más placer ellos sentían, era mejor para el disfrute del ser humano. Así que la felicidad no estaba en vivir una vida de deleite, una vida hedonista, fuera de la moral. Ellos creían que el ser humano solo podía adquirir el placer a través de una vida moralmente correcta. Pero en su perspectiva, los epicúreos eran de una filosofía que no se basaba en la razón. Era una filosofía que se basaba en la experiencia. Y en la práctica, ellos eran básicamente ateos. Ellos no creían en Dios. Ahora, los estoicos, una escuela filosófica fundada por Zenón, este hombre dejó una escuela filosófica que era básicamente materialista y era casi fatalista. No encontraba propósito en la existencia del ser humano, ni de toda la naturaleza, ni de la creación. La base filosófica de Zenón y de los estoicos estaba en el orgullo propio.
en la independencia personal. Y ellos miraban a Dios o a los dioses en toda la creación. Podríamos decir que ellos eran de un pensamiento religioso panteísta. ¿Sabe lo que es panteísmo, no? Todo es Dios y Dios es todo. Dios está en el gorrión que te viene a visitar en cada mañana mientras dice gro, 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 en tu ventana. Pero también Dios está en el agua y en el manantial de aguas que tú tomas para refrescarte. Y Dios está en la sonrisa de ese niño chimuelo que te anda sonriendo. Pero también Dios está en la cucaracha que acabas de matar. O sea, como que Dios está en todo lugar. Ese es panteísmo. ¿Sí me entiende? Ese era panteísmo. Ahora, los epicúreos creían en una forma de Dios, sí, pero ellos eran deístas. Ellos decían que los dioses habían creado todo, pero se habían alejado de su creación, dejando al mundo que siga su propio curso. Y los dioses ya no se interesaban por el ser humano, por lo tanto el ser humano tampoco tenía que interesarse por los dioses. Pues era una forma de ateo, de teísmo. ¿Sí me está escuchando, hermano? Entonces, estas dos corrientes filosóficas se encontraron con el apóstol Pablo en ese momento. Y Pablo les comienza a hablar el evangelio. Hermano, qué tremendo que dice la Biblia que Pablo había escrito: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y lo vamos a ver más adelantito, o bueno, el próximo domingo, porque Pablo no se avergonzaba del evangelio. Y hermanos, ¿cómo catalogaron los epicúreos que se ponían a pelear con Pablo? ¿Cómo lo catalogaron? De palabrero. Palabrero. O sea que lo tomaban a Pablo como un charlatán. Tomaban a Pablo como un hombre que hablaba mucho y que no decía nada. Que todo lo que mencionaba no servía para nada. Porque su mucha filosofía no podía aceptar el mensaje tan sencillo de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo era Dios, ¿cómo Dios puede morir? Ellos no podían escuchar, ellos no podían aceptar que Dios muriera en una cruz. Es más, creer en la resurrección era imposible para los griegos. Y ya le voy a explicar por qué un poco más adelante. Hermano, o sea que el mensaje para los epicúreos y para los estoicos no era un mensaje que iba de acuerdo a su razonamiento. Hoy en día hay gente que anda buscando un mensaje que vaya de acuerdo a su razonamiento. Hoy en día hay gente que anda buscando un mensaje que vaya de acuerdo a lo que ellos creen. Mira, el mensaje no va a ir de acuerdo a lo que tú crees. El mensaje va a ir de acuerdo a lo que Dios quiere que tú escuches. Amén. Y no siempre vamos a encontrar respuestas a nuestras interrogantes. Pero tenemos que creer que la Biblia sigue siendo palabra de Dios para nosotros. Sigue siendo palabra de Dios, hermano. Entonces, los epicúreos y los estoicos no se sintieron moldeados por el mensaje. No se sintieron parte de ese mensaje que hablaba de un judío carpintero muerto en una cruz años antes. A ellos les parecía irrelevante. A ellos les parecía tonto. Después de conocer de Platón, después de conocer a Sócrates, después de conocer a grandes filósofos, a ellos les pareció tan absurdo creer en un judío todavía, que ni siquiera era filósofo, sino que era carpintero. ¿Me entiende? Era absurdo. Por eso el apóstol Pablo, y lo vamos a ver, dice: porque el evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. O sea, no podían aceptar ese mensaje tan sencillo, hermano. Ahora, lo comenzaron a catalogar al apóstol Pablo de charlatán, pero otros decían, versículo 18, otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica de Jesús y de la resurrección. La palabra resurrección en griego es anastasia. Anastasia. Y usted sabe que Anastasia también es un nombre. Así que como Pablo les predicaba de Jesús y Anastasia, no anestesia, anestesia es otra cosa, Anastasia. Ellos creían que Jesús y que Anastasia eran dos dioses que les estaba predicando Pablo. Ellos creían que resurrección era una diosa
a la que Pablo también les andaba predicando. Por eso ellos confundieron y comenzaron a decir, parece que nos andan predicando nuevos dioses, otros dioses que nosotros no conocemos. Y mire lo que dice ahí, hermano, versículo 19. Y tomándole, ¿está conmigo, no? Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era, hermanos, también llamada la colina de Marte. Era una corte oficial en Atenas en donde se ponían los acusados para que den defensa de las acusaciones a las que se les imputaba. Y hermanos, 500 años antes de Pablo, Sócrates había estado en el Areópago. Y se le había acusado de predicar a Sócrates de nuevos dioses. Porque Sócrates, 500 años antes de Cristo, al principio de su escuela filosófica, Sócrates era muy religioso y creía mucho en los dioses. Pero pasó tantas cosas en su vida que Sócrates comenzó a rechazar la idea de dioses que pudieran existir en favor del ser humano. Y no solamente negaba que los dioses pudieran recibir o dar mensajes a los seres humanos, cosa que afirmaban los griegos, sino que también decía que la estructura del Estado ateniense era una estructura obsoleta y que no servía. Dos de las razones por las que se le acusa a Sócrates, eso está en la historia, hermano, si yo no me lo he inventado, eso está en la historia. Dos de las razones por las que se le acusa a Sócrates en el Areópago es por predicar nuevos dioses y dos, por hacer anarquía en Atenas. Muy parecido a lo que Pablo también se le acusa. Porque a Pablo también en el Areópago, 500 años después de Sócrates, se le acusa de predicar nuevos dioses. Y también se le podría acusar de hacer anarquía en el Estado ateniense. ¿Por qué? Porque él decía que no había otro rey más que Jesús. No era César, era Cristo. Entonces se le podía acusar de lo mismo que se le había acusado a Sócrates 500 años antes. Y ahí encontramos que el apóstol Lucas, o Lucas, el médico amado, cuando escribe la historia, esta historia interesante de Pablo en Atenas, como que hace una remembranza de la historia de Sócrates y ve a Pablo como el nuevo Sócrates del Evangelio, siendo acusado en el Areópago. ¿Sí me entienden o no? Como que lo identifica así, hermano. Qué tremendo. Y miren lo que dice ahí. Diciéndole, lo pusieron ahí, le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Queremos saber de qué estás hablando. Queremos saber qué es lo que tú estás diciendo. Queremos oír qué es lo que tú estás hablando. Verso 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Chismosos. Bueno, para ser filósofo hay que ser chismoso, ¿no? Hay que meterse en todo para tratar de resolver los conflictos cognitivos que hay en nuestra mente, hermano. Pero hay algunos que no son filósofos, pero de chismosos son primeros, hermano. Ahora mire el verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos querían oír algo que viniera, que llenara su parte cognitiva. Ellos querían escuchar algo que llenara su intelecto. Ellos querían escuchar algo que pudiera llenar su mente. Pero hermano, el evangelio no solamente tiene que quedar a la mente, el evangelio tiene que llegar al corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, si el mensaje que aquí se predica solo te queda en la mente, vas a acabar cabezón. ¿Sí me entiende? Vas a acabar así cabezón, como un alien. Hay creyentes alien, con una cabezaza llena de la palabra, pero nada baja al corazón.
Hermano, lo que llega aquí tiene que bajar al corazón. Tiene que impactar tu vida. Tiene que impactar tu mente, tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque si queda acá y no baja al corazón, no vas a vivir como hijo de Dios. Tú tienes que vivir como hijo de Dios. Y tiene que llegar el mensaje a tu corazón. Amén. Pues qué bonito hacer sermones de estudio. Gloria a Dios. Y aquí estudiamos también los días martes, los días domingos. Gloria a Dios. Pero no se puede quedar aquí. Tiene que bajar al corazón. Poner en práctica. Santiago dice, no seamos oidores olvidadizos. Tú que andas viniendo a la iglesia y que ni bien acabe el culto, te vas a tu casa y te olvidaste todo lo que dijeron. No seas oidor olvidadizo, sino sé hacedor de la palabra. Pero no puedo, ¿sabes lo que te falta? Que el mensaje llegue al corazón. Porque el motor de nuestra vida es el corazón. Si el mensaje llega al corazón, ese motor va a trabajar para que apliques, hagas y obedezca la palabra de Dios. Pero hay que poner, hermano, la palabra de Dios en nuestro corazón. Miren lo que dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos. No dice en mi cabezota. O dice en mi cabezota he guardado. ¿Así dice la Biblia? No. En mi cerebrazo. Porque algunos ya no tienen cerebro, son cerebruto. En mi cerebruto. No. La Biblia dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No almacene la palabra de Dios en la mente. Haga que la palabra de Dios baje su corazón. Amén. Pero no, ahí estaban los estoicos, los epicúreos. ¿O tú te crees estoico? ¿Cómo quiere que te diga, hermano epicurio, partido ahora? No. Eso no puede quedar en la mente. Ellos querían llenar su mente. No vale llenar la mente. Aquí hay que llenar el corazón, hermano. Llene su corazón de la palabra de Dios para que no peque contra él. Ahora, miren lo que dice ahí, versículo 22. Y Pablo dice, no, me ponen al frente. Aquí están todos estos. Ya, predico la palabra de Dios. ¿Usted cree que Pablo se andaba corriendo? Ay, qué vergüenza, ¿qué van a decir? Nada. Pablo todo lo miraba como una oportunidad de predicar el evangelio. Casi lo matan en Listra. Lo apedrearon, casi se muere. Pero él dijo, si me matan, igual me voy para el cielo. Que me maten ahorita. Y se puso a predicar, hermano. Hermano, uno tiene que buscar el momento. Cualquier momento es bueno para predicar la palabra de Dios. Cualquier momento. Yo me acuerdo en mi época de colegio, hermano, que los profesores cuando salía a exponer me decían, Salazar, te vamos a preparar para que vayas al concurso de oratoria. Dice, pero yo no soy orador, yo soy predicador. No, que tú eres orador. Apréndete este tema de los valores. ¿Qué valores, hermano? Yo no me aprendía nada de los valores. Y comenzaba a predicar la palabra y daba la palabra de Dios, hermano. Y todos los profesores me miraban ahí y decían que se vaya al concurso. Me mandaron al concurso municipal. Y ahí en el concurso municipal, más de 200 personas, entre ellos el alcalde de Breña. Y me dijeron, no te olvides de hablar de valores. ¿Qué valores? Me puse a hablar del evangelio, hermano. Predicando la palabra de Dios a los 15 años, hermano. Predicando la palabra de Dios, enseñando el evangelio. Me llevaron a otro concurso de oratoria, más de 1000 alumnos en el colegio Elvira García, en Lima. Más de 1000 alumnos, concurso interescolar de oratoria. ¿Qué oratoria, hermano? La palabra de Dios. Y donde me llevaban, la palabra de Dios. Y me hacía amigo, yo me hacía amigo de mis profesores de religión. Porque yo siendo cristiano, nunca dejé de llevar el curso de religión. Yo llevaba el curso de religión. ¿Y cómo hacía usted? Yo le decía que era cristiano. Y mis profesores me respetaban, mis profesores me querían. Y quienes hacían la homilía, porque ellos le llaman homilía, quienes hacían la homilía los lunes en la formación eran los profesores de religión. Y un día la profesora de religión me dice, Salazar, yo no voy a poder llegar. ¿Tú puedes dar la homilía el día lunes? Profesora, para después es tarde. Ahorita mismo le dije. Y me preparé con la homilía. ¿Qué homilía? La palabra de Dios, hermano.
frente a 1000 alumnos, la directora, la subdirectora, los profesores, y les comencé a dar de alma, hermano. La palabra de Dios. Hermano, donde Dios me ha puesto, tengo que predicar el evangelio. Toda oportunidad es buena para predicar la palabra de Dios. Hermano, yo no me voy a cansar. Yo agradezco a Dios que llegó a mi vida a los 13 años. Y desde los 13 años vengo predicando el evangelio. Desde los 13 años vengo predicando el evangelio. Ya tengo en mi vida cristiana, voy por los 17 años. Saca cuenta. Ya los chismosos están viendo qué edad tengo. Ya más o menos. Vengo predicando el evangelio. ¿Y sabe qué? Si el Señor me da 20 años más, 20 años más voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y si el Señor me da 50 años más, 50 años más para que me aguantes y voy a seguir predicando la palabra de Dios. Pero todo momento es oportuno. Todo momento es oportuno para predicar la palabra de Dios. No hay que callar. Ahí estaba Pablo. En ese momento estaba Pablo. Y de repente se pudo haber avergonzado. Se pudo haber intimidado. Pero no. ¿Sabe por qué? Porque él confiaba en el poder de Dios. Porque sabía que el poder de Dios, que el evangelio es poder de Dios para cambiar al pecador. Eso sabía él. Por eso comenzó a predicar la palabra de Dios, hermano. Y mire cómo comienza, versículo 22. Ahí está la introducción. Felizmente nos guardaron el sermón. Yo no necesitase mi sermón. De acá nomás está el sermón de Pablo, de acá voy a predicar. Mire versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pero la palabra religioso no está bien traducida ahí. Ahí debería ser: en todo son muy supersticiosos. Porque hay muchos supersticiosos, hermano. Y hay hasta cristianos supersticiosos, que se te cayó la sal y te anda dando vuelta alrededor de la mesa. ¿Sí está escuchando o no? Esos cristianitos que andan jugando la tinca, hermano. Esos cristianos que andan jugando ganagol, para ver si un gol le va a hacer ganar. Con tu ganagol vas a terminar mal. Vas a ver, acuérdate. Esos cristianitos, hermano, que llega el 31 a las 12 y se meten debajo de la mesa a comer uvas. 12 uvas. Esos cristianitos que llega fin de año y se agarran la maleta y se dan vuelta toda la cuadra para irse de viaje. Andas haciendo eso y hasta ahorita no llegan ni a Lima, mira. Hay que dejar la superstición, hermano. Amén. Hay que dejar la superstición. A veces yo voy caminando por la calle, hermano, y veo que a veces dejan las escaleras ahí sobrepuestas y la gente va alrededor. La gente no va. Yo con ganas voy y vuelvo a pasar 2 veces todavía. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy convencido. Yo no sé usted, es tu problema. Yo estoy convencido que soy un hijo de Dios. Amén. Y que a mí ni el diablo, ni los demonios, ni el gato negro, ni Agatha Liz, nadie puede hacerme nada a mí, porque soy un hijo de Dios. Yo estoy convencido de eso. Yo no sé tú, pero yo estoy convencido de eso. Pero hay cristianitos supersticiosos. Deja la superstición. Coge tu pata de conejo y quémala. Hay cristianos que todavía tienen su guairuro. Tienen su guairuro, hermano. Y le andan poniendo su cigarrito al guairuro para que le vaya haciendo el milagrito. Tú no eres hijo de Dios. Tú eres un sinvergüenza. Tú eres un mentiroso. Tú eres un hipócrita. Pero tú no eres un hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? Están callados acá, con mucho supersticioso, hermano. Hemos cogido carne, creo. Hermano, el cristiano no es supersticioso. Amén. No es supersticioso. Nada que te vas comprando el gato de chifa para que te vaya haciendo así. Y te vas comprando el gato para que te traiga la buena suerte. Eso no sirve de nada, hermano. No seas supersticioso. Porque por ser supersticioso todo te va a ir mal.
porque nuestra esperanza no está en nada de eso. Nuestra esperanza está en Jehová de los ejércitos. En Él está nuestra esperanza. Y mira, Pablo le dice, en todo veo que sois muy supersticiosos, muy religiosos. Verso 23. ¿Por qué? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Cómo empieza su predicación el apóstol Pablo? Comenzó a ver todos los altares: Hermafrodita, Venus, Marte, Júpiter, y comenzó a mirar todos los altares de todos los dioses, que en la gran entrada de Atenas estaban puestos los monumentos de esos dioses. Pero estos sinvergüenzas atenienses eran tan idólatras que decían, de repente hay un Dios que no conozcamos. Entonces, hay que hacer un altar para el Dios no conocido, porque no vaya a ser que ese Dios que no conocemos se vaya a amargar. ¿Sí me entienden o no? Entonces pusieron un altar que decía al Dios no conocido. Pablo dijo, este Dios que no conocen, voy a decir que este es mi Dios. O sea, Pablo usó de astucia, Pablo usó de sabiduría, porque usó ese pretexto para empezar con el mensaje de la palabra de Dios. Porque si él decía, vengo a predicarles a Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, del Génesis, del Levítico, de Número, de Deuteronomio, oiga, a los griegos no les importaba. ¿Sí me entiende? A los griegos no les importaba porque ellos no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Ellos no tenían conocimiento del Génesis. No les iba a importar. Pero sí les iba a importar saber que el Dios que estaba predicando el apóstol Pablo era el Dios no conocido de ellos. Eso hizo que ellos pararon la oreja y comenzaron a abrir los oídos de chismosos. ¿Quién es ese Dios no conocido? ¿Cómo se llama? Y comenzaron a escuchar, y Pablo comienza la predicación. Está tremendo, hermano. Mire el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermano, Pablo empieza explicando que Dios es creador. Algo que los griegos no podían negar era que Dios es creador. Era algo que los griegos no podían negar, porque todas las cosas en sí tienen una existencia, una razón de ser. En la filosofía se llama causa-efecto. Para toda causa hay un efecto. Era algo que ellos no podían negar. Era la existencia real de las cosas. Si existes, eres un efecto que ha tenido una causa. Entonces, los filósofos griegos, especialmente los presocráticos, como Anaximandro y Anaxímenes, tenían ideas evolucionistas. Ellos creían que de microorganismos que habían en el agua vino la vida a través de una especie de evolución. Así que usted no crea que la evolución viene con Charles Darwin. No. Ya los babilonios, los egipcios y los griegos tenían algunas ideas muy parecidas al concepto de la evolución. Muy parecidas. Lo único que hizo Charles Darwin fue compilar todos esos pensamientos antiguos, como el desarrollo de la ciencia de su época, del siglo XIX, y comenzó a amalgamarlos en una filosofía que él luego plasma en su libro conocido como El origen de las especies. Pero hermano, hoy en día sabemos, gracias a todos los descubrimientos del genoma humano, que es imposible
que los seres humanos hayamos venido de los primates. Eso ya está desfasado. Si todavía hay profesores académicos, universitarios, que dicen de que nosotros venimos de los primates, esa es la cosa más absurda. En los círculos científicos ya nadie cree que nosotros venimos de los primates. Eso es mentira. Si usted creía que su abuelita era chita, mentira, ya no, eso ya no sirve, eso ya está desactualizado. Eso ya no sirve, hermano. Hoy en día lo que está en el grito de la moda es la ufología. La ufología dice que los seres extraterrestres lanzaron basura cósmica y esa basura cósmica salió la vida. Así que nos han elevado de monos a basura. Imagínense. Eso es lo que está de moda en los círculos de la NASA y de todos los que tienen cerebro. Pero el cerebro que no lo usan, hermano. Por eso dice la Biblia que su necio corazón fue entenebrecido. Y decayeron en sus necios razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque todo eso es necedad. Hermano, uno sale y mira, yo no sé si usted ha visto esos paisajes tan hermosos. De repente acá, no sé si acá por Ica vemos paisajes tan hermosos. Uno anda mirando pura duna nomás. Pero hay pasajes tan hermosos, tan maravillosos, hermano, ¿no? Si usted no ha visto, métase en internet, ponga paisajes bonitos y usted va a ver unos paisajes maravillosos. ¿Sabe quién lo ha hecho eso? ¿Sabe quién lo ha hecho? Dios. No, que yo creo en el Big Bang. Big Bang. Big Bang. Eso es una tontería, hermano. Y yo te lo puedo comprobar de un solo experimento. Si tú dices que crees en el Big Bang, cógete una bomba, pero hazme caso. Cógete una bomba y revienta tu casa. Yo te aseguro que como tú crees en el Big Bang, esa bomba va a reventar tu casa y te va a construir una casa de 3 pisos bien amoladita y con firulais ahí, ¿no? Eso te va a construir una explosión. Una explosión te va a arreglar toda tu casita, ¿no? ¿Eso es verdad o mentira? Una explosión no ordena, una explosión desordena. Eso es básico. ¿Sabe cómo se llama eso? Inteligencia. ¿Sí me entiende? Es inteligencia, hermano. Entonces, ¿cómo se puede creer que la explosión del Big Bang ha ordenado todo lo que hay en el universo? Eso es absurdo, pues, hermano. Y dicen, esa es la teoría científica. ¿Qué es científico? Para que algo sea científico, tiene que pasar un proceso científico. Y el proceso científico empieza con la hipótesis, con la observación, con la experimentación, con la tesis y la comprobación. Y si tú vas a compruébame pues a ver que una explosión ordena las cosas. Compruébalo. ¿Lo puedes comprobar? No. Yo te compruebo que una explosión destruye, no construye. Esa es experimentación básica. Eso lo aprendes en quinto de primaria, hermano, cuando haces tus experimentos de CTA. Pero la gente no, la gente dice, es que un día me iba predicando por allá, hermano. Nos íbamos predicando los domingos, que salíamos a predicar. Y me encontré con un hombre. Un hombre de apariencia no muy sofisticada. Era una apariencia muy, no voy a llamar humilde, porque algunos dicen que humildad tiene que ver con ser pobre. No, hay pobres que son orgullosos y hay ricos que son humildes. Así que no confunda la humildad con la pobreza. Son dos cosas distintas. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende, hermano? No confunda. Hay gente que dice, no, que yo soy humilde. No, humilde no, pues. Tú puedes ser pobre o rico, pero orgulloso o humilde. Son dos cosas distintas. Su apariencia era una apariencia de una persona no muy sofisticada. No parecía una persona de clase alta, por decirlo así. Era una apariencia muy simple. Pero cuando comencé a predicarle el evangelio, me dijo, ¿y usted qué opina del materialismo dialéctico? Tremendo, hermano. Y yo dije, está bueno. Vamos a empezar, entonces vamos a hablar un poco de Hegel. ¿Sabe que el materialismo dialéctico viene de Hegel? Vamos a empezar.
y comencé a predicarle la palabra de Dios. Pero yo no me quería ir con Hegel, ni con Karl Marx, ni con Lenin. No, yo no me quería irme con ellos. Yo quería llegar con Jesucristo, con el mensaje de la palabra. Y le iba dando. Y él me dijo, ¿qué? Y cuando terminamos de hablar, como que él me daba y yo le daba y le daba y seguimos y hablamos. Y era una persona que había leído mucho. Su apariencia no era de una persona muy importante, pero sí había leído mucho. Y al final me dijo, ¿usted qué opina de todo lo que he leído? ¿Sé hablar o no sé hablar? Y yo le dije, mira, yo no te voy a decir si sabes hablar o no sabes hablar, pero sí te voy a decir que te vas a ir al infierno. ¿O no se va a ir al infierno? Por eso te vengo a predicar que del infierno Cristo te puede rescatar. Arrepiéntete. Ven a Cristo. ¿Por qué? Porque Él quería llenar su orgullo. ¿Sí o no? Él quería que yo le diga, no, de verdad felicitaciones. Yo no creí que usted me iba a hablar, nada. Yo no iba a llenar su orgullo. Lo que yo más bien quería era destruir su ego con decirle que se va a ir al infierno, que es un hijo del diablo y que necesita a Cristo para ser salvo. Porque eso es lo que el pecador necesita oír. ¿O qué necesita oír? ¿Necesita oír eso el pecador o no necesita oír eso? Porque si yo no le predico eso al pecador, ¿cómo se va a salvar, por hermano? Necesita el pecador saber que está rumbo al abismo y que necesita la salvación de Jesús. Pablo no se mete a cosas muy sofisticadas. Pablo era un hombre muy conocedor. Bien le pudo hablar acerca de la filosofía platónica o les pudo hablar acerca de Sócrates. Pero Pablo no quería hablar de eso. Pablo se centró en el Creador, en algo que nadie puede negar. Y es que todo el universo tiene un diseño inteligente. Todo el universo tiene una perfección. Eso se le llama el argumento teleológico, no teológico, teleológico. Teleio significa perfección, orden. El argumento teleológico tiene que ver con el argumento en el que todo tiene una perfección. Por ende hay una mente detrás de toda la creación. Ese razonamiento. Y Pablo les hizo pensar a ellos que detrás del universo hay una mente inteligente. ¿Sabe cómo se llama esa mente inteligente? E.T. ¡No! ¡Dios! Porque hay gente que dice, no, yo creo en el diseño inteligente, pero yo creo en los hermanos mayores. ¿Y quiénes son los hermanos mayores? Los extraterrestres, los de Venus. Y andan creyendo en la ufología. Esas son tonterías, hermano. Eso son tonterías. Ahora ya no creen que su abuelita es Chita, ahora creen que su abuelita es E.T. Peor, pues. Peor. Bueno, que si hay gente que no parece este planeta, pero eso tampoco puede decir que estos científicos digan ahora que no son del planeta Tierra. Sí parecen que fuera de otro planeta, hermano. Por eso dice la Biblia que su necio, ¿cómo dice? Su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Ahora mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en la tierra. Dios no habita en la tierra. Dios no habita en templos. Que este es el templo de Dios. Este es el templo de Dios. Dios está acá. No, Dios no está acá. Acá no está Dios. Dios está acá. Y cuando tú te vas, Dios se va contigo. Amén. Y en tu casa está Dios. Y en tu trabajo está Dios. Y en el universo está Dios. Tú no creas que Dios solamente está acá. ¿Sí me está escuchando? Porque hay gente que se porta bien en la iglesia nomás. Eso está mal. Uno tiene que vivir para Dios en todo lugar. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no necesita de nada, hermano. Versículo 25. Dice, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, porque Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas.
O sea que Dios no necesita nada de usted. Usted dice, no, yo he ido a la iglesia para cumplir con Dios. Yo he ido para que Dios se alegre de mí. ¿Tú crees que le haces un favor viniendo a la iglesia? No. ¿Tú crees que le haces un favor a Dios cuando entregas una ofrenda, un diezmo para Él? No. Todo es de Dios y Él te da vida y aliento y todas las cosas. Nadie le hace un favor a Dios con venir a la iglesia. Amén. Nadie. Todos necesitamos de ese creador, sustentador y gobernante. Mire el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dice, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, como Dios es gobernante, ha hecho, dice, de una sangre el linaje de los hombres. O sea, todos los seres humanos somos una única raza. Antes se hablaba de la raza árida o de la raza de los africanos o de la raza amarilla, ¿no? Hoy en día ya no hay razas, hermano. El concepto racial ha sido eliminado porque la única raza es la raza humana. ¿Sí me entiende? ¿Y por qué entonces hay personas que son más blancos y hay personas que son más trigueños y otros son ya morenos? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Si todos somos... Y hay gente que quiere agarrarte y te dice, no, a ver, si todos salimos de Adán, ¿Adán qué fue? ¿Negro, blanco o amarillo? Así te dicen, ¿no? A ver, ¿qué vas a decir? Que Adán tenía rulitos, porque yo soy lacio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en la piel tenemos una sustancia que se llama melanina. Y la melanina está en todos los seres humanos. Algunos producen mayor cantidad, otros producen menor cantidad. Y eso hace la distinta variación de tonos de piel, pero sigue siendo la misma raza humana. ¿Sí me entiende? Es la misma raza humana. Somos la misma especie. ¿Y por qué algunos de repente tienen pies más anchos, otros pies más pequeños, otros manos más largas, otros manos más cortas? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también se va acondicionando a nuestro lugar de habitación. Por eso es que a veces esos microcambios evolutivos, porque si hay una evolución, una microevolución que sucede en las especies, no una macro, sino una microevolución, eso es evidente. Si tú quieres saber si hay una microevolución, mira las orugas. ¿En qué evolucionan las orugas? En mariposas, pero no son otras especies. Tú no vas a ver que Firulais mañana se va a transformar en cóndor. No, pues, eso no sucede. No hay macroevolución. Una especie no evoluciona a otra especie. Sí hay microevolución. Dentro de una especie hay distintas variaciones. Porque, por ejemplo, escúchame acá. Si tú coges a un burro, que es una especie completamente distinta, y lo unes a un caballo, que es una especie completamente distinta, se pueden unir. ¿Verdad? ¿Y qué sale de la mezcla del caballo y del burro? La mula. Pero la mula tendría que ser otra especie. Pero si usted sabe, la mula no se puede reproducir. ¿Por qué? Porque Dios ha prohibido que se hagan nuevas especies. Por eso la mula es estéril. La mula no se reproduce. Ahora, si usted tiene su Firulais, que por ejemplo es un pequinés, chiquitito así, que cada vez que lo busca, lo anda buscando así con su lente porque no lo ve. De repente su Firulais. Y usted lo quiere cruzar a su perrito con un pastor alemán, de repente. Tremendo animal. ¿El cruce de esos perritos se puede dar o no se puede dar? Sí se da. Así la diferencia de raza, de Chihuahua, de lo que sea. A pesar de esa diferencia, se va a dar un cruce y esos perritos no son estériles. Esos perritos van a seguir dando otros perritos.
¿Por qué? Porque a pesar de las distintas gamas de caninos, siguen siendo la misma raza canina. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, los seres humanos somos una única raza, la raza humana. Y el varón que sea amarillo, moreno, que sea trigueño, que sea blanco, que se case con cualquiera de otra característica racial, por decirlo así, fisionómica, va a seguir teniendo hijos y va a seguir procreando, porque somos la misma raza. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que la evolución es imposible. Por eso es que la evolución es imposible. ¿Sabe por qué? Porque si los seres humanos no podemos procrear con los animales, porque no se puede procrear con los animales. Muy aparte que Dios prohibió el bestialismo. La intimidad sexual con animales, Dios lo ha prohibido. Pero cuando los pecadores hacen eso, ni las mujeres quedan embarazadas de animales, ni los animales quedan embarazados de los hombres. Eso no sucede. ¿Y sabe por qué? Porque son razas distintas. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, la Biblia tiene razón cuando dice que de una sola raza nos ha creado a todos. De una sola sangre nos ha creado. No, que yo soy de César Vallejo, una raza distinta. ¡No! Todos somos de la raza humana, ¿sí me está entendiendo? Todos. De un solo linaje, de una sola sangre. ¿Quién? Adán y Eva. Y en Adán y Eva había todas las posibilidades, los distintos tonos de melanina y de características y de rasgos que poco a poco en la raza fueron comenzando a marcarse. Pero en Adán y Eva se pudo haber dado sin ningún problema. Eso no va contra la inteligencia, eso no va contra la razón. Eso sucede. Eso sucede en los animalitos, eso sucede en los seres humanos. Amén. ¿Sí me entiende, hermano? Esa microevolución sucede. Usted se ha preguntado, usted ha visto lo que le llaman los perros calatos del Perú. ¿Cómo son los perros calatos? Todos pelados, hermano. Acá nomás tienen un poquito de pelo. ¿Por qué? Para que les sirva de sombra. ¿Usted me entiende? ¿Y por qué son así todo calatos los perritos? ¿Por qué? Porque imagínense, acá con todo el abrigo se mueren, hermano, de calor. Pero yo le aseguro, si usted coge esos perros y los manda al Polo Norte, y esos perros comienzan a acondicionarse y acostumbrarse en el Polo Norte, de repente pasen algunos años, unos cientos, miles de años, y van a comenzar a producir pelaje. ¿Por qué? Porque esos perros se acondicionan. Y eso es una microevolución. Eso sucede, eso puede pasar. Eso sí sucede. Pero siguen siendo perros. ¿Me entienden o no? No es que se va a convertir en oso polar, pues. Siguen siendo perros, pero se acondicionan. Eso es ciencia. Eso se comprueba. Todo lo que te enseñan a ti que no creen en Dios, eso no se puede comprobar, hermano. Lo que yo te digo se puede comprobar. Eso es ciencia. Ahora termino con esto, ya termine, espérate. Omedia, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. ¿Dónde tienes que habitar? En la tierra. ¿Dónde Dios te ha dicho que habites? En la tierra. ¿Se da cuenta que hacemos lo que se nos da la gana? Ay, ¿por qué, pastor? Date cuenta por qué este versículo dice que se nos da siempre el interés de hacer lo que se nos da la gana. Porque ahora la gente ya no quiere vivir en el planeta Tierra. ¿Dónde se quiere ir? A la luna. Ya hay tour para que pase la luna de miel en la luna. ¿Sí, hermano? Y ahora se quiere colonizar Marte. Como ya destruimos el planeta Tierra, quieren irse a destruir el planeta Marte. Y sí,
hay proyectos. ¿Usted ha visto esas películas, Un día después de mañana? Y hay películas donde, en la ciencia ficción, donde dice que va a llegar el momento en donde se va a tener que dejar el planeta Tierra y se va a tener que ir a otros planetas a colonizar y a vivir. ¿Ya se da cuenta que hacemos lo que se nos da la gana? Porque cuando Dios hizo la Tierra, dijo, se quedan en la Tierra y de aquí no me salen. ¿Sí me está entendiendo, hermano, o no? Ahora miren lo que dice ahí. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, todos los días, los meses, los años, y los límites de su habitación. Hasta acá nomás van a estar. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que Pablo le está diciendo es, Dios no ha dejado a los seres humanos. De repente ciegos, de repente como en oscuridad, de repente tratando de palpar a Dios, tratamos de buscar dónde está Dios. Dios no está lejos de nosotros, hermano. Dios está cerca. Y les decía a los griegos, Dios está cerca. Avanzamos, si no nos quedamos acá, hermano. Verso 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos. Tú vives porque Dios vive. Y nos movemos. Y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Mire, Pablo citó a Erato, que era un poeta griego. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, imaginación de hombre. No, si nosotros somos creados por Dios, no tenemos que imaginar que Dios sea igual a oro, piedra preciosa, plata. Tú que te andas yendo a Yauca, tú que te andas ahora que se sale el señor de Luren, que supuestamente te vas a comprar camisón, no te vas a comprar camisón, te vas a adorar al señor de Luren. ¿Sí me estás escuchando? Que cualquier pretexto es bueno para ir a lanzarte tus recitos, para ver si algo bueno te va a hacer el señor de Luren o la Virgen de Yauca. Todo te va a ir mal, porque Dios abomina la idolatría. Amén. Dios abomina la idolatría, hermano. Ahora el versículo 30. Pero Dios, mira, si todos esos pecados cometían los griegos y nosotros también los cometíamos. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque eso lo hacíamos por ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios ha dicho, todo eso se acabó, yo les perdono, pero arrepiéntanse de sus pecados. Gloria a Dios por eso, hermano, porque pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y mire, dice, verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué tremendo, hermano. O sea, lo que le estaba diciendo es, Dios levantó a Jesús de los muertos. Y los griegos no podían aceptar la idea de la resurrección, porque ellos tenían el concepto que lo material es malo y que lo espiritual es bueno. Y que el nefe, y que la psuje, que ellos le llamaban la psuje al alma, que el alma, el psique, en griego psuje, ese psique que era inmaterial, estaba apresado en un cuerpo material, y que cuando el hombre moría, el alma salía y por lo tanto era libre. Entonces era inconcebible para los griegos que el psique otra vez quiera volver a estar esclavizado en el cuerpo. Por eso la resurrección no era posible para los griegos. Y cuando Pablo les dice que Cristo resucitó de los muertos, ellos se comenzaron a burlar. Y dijeron, no, eso es imposible. No, yo no creo que si Jesús murió haya querido volver otra vez a entrar a su cuerpo. ¿Sí me está entendiendo? Y les pareció ridículo lo que Pablo les estaba hablando. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te vamos a oír esto otra vez. Vete, ahorita no, joven, vuelva después y ahí les vamos a estar escuchando. Y no le quisieron escuchar a Pablo.
Verso 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hermanos, de repente el evangelio no produjo mucho fruto cuando se predicó en ese momento. Pablo hizo una excelente predicación. Pero hermano, no importa qué tan buena sea la predicación, importa qué tanto el Espíritu Santo obra en el corazón. Y aunque no se convirtieron muchos, se predicó la palabra de Dios. Esto demuestra que Dios no obliga a nadie a creer. El sermón fue bueno, la predicación fue buena, el Espíritu Santo estuvo dispuesto, pero muy pocos se salvaron. ¿Por qué? Porque la gente que escuchaba tenía conocimientos preconcebidos y ya no quería escuchar más del evangelio. Por eso cuando uno viene a aceptar el evangelio, tiene que quitar todo lo que uno ha aprendido, todo lo que uno sabe, y aceptar lo que te dice la palabra de Dios. Y cuando aceptas lo que te dice la palabra de Dios, el evangelio te transforma. De otra manera, el evangelio no puede hacer una obra en tu vida. Hermanos, por eso tenemos que ser como Pablo. Mire, Pablo llegó a una ciudad importante, como era Atenas. Se puso donde habían estado grandes filósofos. Pero lo que a él le importó fue predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Para muchos fue burla. Para muchos fue tonto lo que Pablo predicaba. Pero él dijo, yo predico a Cristo crucificado, poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios, hermano. Así que ese evangelio cambió. No a muchos, pero cambió la vida de los que quisieron. Por eso, hermano, no nos avergoncemos de predicar el evangelio. Hay que predicar. Se conviertan 2, se conviertan 3. Hay que predicar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos.